hizo confundir irresponsables. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Se enamoró de nuestro amor, nos embriagó con su licor. Y junto al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Bueno, volvemos. Estamos con Juan Tenenbaum, que nos va a hablar de las elecciones de Rumania. Nos la presentó como que ganó el Milei rumano, así que quiero saber absolutamente todo. Esencialmente es eso. Terminó la punto. columna. Fin de la columna. Muchas gracias. Me gusta venir informados. Tenemos primero un mapita de Europa del Este para entender un poquito qué es Rumania. ¿Y Ay, dónde qué bien, queda? porque Europa del Este está tan discriminado que viste que uno no... Sí, recontra. Igual yo soy pésimo en geografía y tampoco te puedo identificar uno por uno a todos los países de Ni Europa en pedo. Occidental. Capaz Pero es más España, fácil Francia. que el este. Sí, recontra. Bueno, Me dan pena lo ven del ahí. este. Rusia está bien al este. Al ladito ven a Ucrania. Y un poquito más arriba, si no me equivoco, eso es Bulgaria. Sí, naranja. Exactamente. Entonces, Rusia y Ucrania están peleando ahí en el este, es toda la zona del sur y el este de Ucrania que está en batalla. Y un poquitito para abajo tenés Moldavia, que es eso azul, Sí. y Ah, es ok. eso chiquitito. Acabo de celeste. descubrir que cierto país se llama Moldavia. Me siento muy ignorante, pero buenísimo. es la verdad. Ya creo que con eso puedo cerrar. Sí, es muy Perfecto. educativo Listo. esta columna. Y abajito está Rumania, que es un país bastante importante, tiene unas 30 millones de personas. ¿Cuál es? ¿El verde? No, el amarillo. El amarillito. El Sí, verde es medio- Bulgaria. medio El gris. verde es Bulgaria. Me perdí. Igual los tenés acá también, Bárbaro. El o sea, amarillito arriba que del es celeste. Rumania. Exacto. Ahí va. No, abajo del celeste. Ah, Vos tenés la colita ahí. Ucrania Listo. rosa. Sí, sí, ahí llegué. Moldavia celeste. Sí. Abajo de Chiquito. Moldavia, Romania, grande, No tiene- amarillo. No tiene nombre. Pero no leo desde acá. Ay, Bueno, me enganché en la silla. Romania tiene 30 millones de personas, es un país importante de la Unión Europea, es un país importante de Europa del Este. Para tener una referencia histórica, ¿vieron Drácula? ¿Conocen al Sí, personaje de obvio. Drácula? Claro. Bueno, Vlad el Impalador, la persona en la cual Oh, Drácula la que está empalaba basada. el que empalaba gente. Exactamente. Es un era un líder rumano en la lucha contra los turcos durante el tiempo del Imperio Otomano. Muy feo. Transilvania, el lugar de donde viene Drácula, queda y es una Ah. parte importante de Rumania. Pero pará, Drácula está inspirado en... Claro, Vlad el en Impalador, sí. Dale, no sabía eso. Sí, por supuesto. De Bram Stoker conoció esa historia y decidió escribir el libro, que es el primer libro de Drácula importante, Drácula de Bram Stoker. Rumania en los años 40 es gobernado por un partido nazi. La principal organización dentro de ese partido se llamaba Guardia de Hierro. Era una organización religiosa, política, profundamente antisemita, donde de paso les comento que militó uno de mis escritores favoritos, que es Emil Cioran. Dale. Vale la pena leerlo. Escribe como aforismos y es muy Sí, divertido. separar obra del autor, parte 1. O no, o entender que la obra, que la vida de un autor tiene influencia sobre su obra y ver, tipo, bueno, esto escriben los nazis, también escriben bien. Los nazis escriben bien, Graf. Algunos. Juan, No todos, Los no nazis todos, escriben no bien. todos, no todos. Hitler lo escribía muy mal. Bueno, Rumania en los 40 fue nazi. Después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, es tomada por la Unión Soviética y el gran gobernante de la historia rumana, de la historia soviética rumana, es un tipo que se llamaba Ceausescu. En el 89 cae la Unión Soviética,
Cae, por lo tanto, el gobierno de Ceausescu y Ceausescu es el Chachi. único... No lo puedo tomar en serio un chabón que se llama Chichescu, perdón. Bueno, todos se llaman raro, es una zona rara del mundo. Ceausescu, dale, boludo. De No hecho, jodas. si lo piensan ahora, Rusia y Ucrania, los dos los gobierna un Vladimir. Uno es Vladimir... No, de verdad, uno es Vladimir Putin y el otro es Volodymyr Zelensky, y Volodymyr es Vladimir. Bueno, los rumanos, estamos en el 89, son el único país de Europa del Este que fusila, que asesina al líder soviético para pasar al capitalismo. Entonces, es una democracia muy jovencita. Tiene unos 30 años. En el 89 se rearman los partidos políticos y empieza a haber un juego democrático por primera vez en la historia de Rumania desde los años 30. Ah, ok, o sea, tuvieron un gran Y paréntesis. son 60 años entre que vos tenés la parte nazi y la parte soviética de dictadores o cosas parecidas a dictaduras. Por lo tanto, está raro ese graph, ¿no? Tipo, ahora que lo veo... Hacete cargo. No sé si me Algunos gusta nazis tanto. escriben bien, decía. Sí. Bueno, lo cambiaron igual. Dice, conociendo ahora- Rumania me parece una buena referencia. Bueno, perfecto. El gran partido rumano, hay dos grandes partidos rumanos que vienen gobernando, se vienen alternando desde el 89 en adelante, que son el Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal Nacional. Hasta ahora venían, me lo pasas a mí, te la paso a vos, había una serie de acuerdos básicos, por ejemplo, pertenecer a la Unión Europea, ser aliado de Estados Unidos en los momentos que hay que ser aliado de Estados Unidos. De hecho, hay una base aérea norteamericana en la costa del Mar Negro. Eso que ven ahí, ese mar que ven ahí se llama Mar Negro, es una parte estratégica de Europa. De hecho, todos los granos de Ucrania, que es la principal exportación de Ucrania, son los granos, lo mismo que nosotros, salen por ahí en barquitos. Y parte de los acuerdos que hay entre ¿Ese es el Rusia mar y en que Ucrania... no- en el que no te hundís? No, ese no, eso ¿Cómo es se el Mar llama? Muerto Ahí y está. queda en Israel. Es otra. También, Es que me acordé hace mucho, no buscaba ese dato. también hay conflicto ahí, pero es como un poco más que no te abajo. hundís. De hecho, uno de los acuerdos que hay entre Rusia y Ucrania es que Rusia no ataca los barquitos de Ucrania que salen por el Mar Negro para venderle granos al resto del mundo. Bueno, y Estaría ahí- bueno que lo ataquen para que nosotros tengamos mejor. ¿no? Bueno, ok. Sí, pero hay gente que muere de hambre también por eso. Claro. Protejamos al mundo. Sí. Entonces, Estados Unidos tiene una base aérea, una base militar dentro del territorio rumano en la costita del Mar Negro. Es decir, es un jugador estratégico importante para los yanquis tener un aliado ahí. El domingo pasado fueron las elecciones a presidente de Rumania. El presidente rumano es la principal figura política del país, ocupa un cargo similar al de rey en países con monarquías constitucionales, es un presidente como el de Israel. Israel también tiene presidente y primer ministro, a diferencia de Inglaterra, que tiene reina o rey y primer ministro. Pero es un cargo constitucional donde esencialmente tiene el poder de dirigir a las Fuerzas Armadas, de dirigir las relaciones con el exterior y... ¿Tiene más poder que un presidente de acá, por ejemplo? No, tiene menos poder que el presidente de acá porque no se ocupa del poder ejecutivo interior. Ok. De hecho, el que se ocupa del poder ejecutivo interior es el primer ministro, que es elegido en conjunto entre el parlamento y el presidente. Fueron las elecciones a presidente y con 23% de los votos, en un electorado muy dividido, ganó el señor del cual podemos ver re un par de poco, videos. 23%. Muy poquito. A ver. Néstor Kirchner la dicen. Podemos ver el video ahora. Dale. Este señor ¿Qué? a caballo, Patricia Bullrich. Cuando va a caballo con haciendo los gauchos. judo, es el señor Kalin Georgescu. ¿Y este Chad? Pero bueno, pará, no eso entiendo, mismo. ¿por qué es este video? Este video es su spot de campaña. Me hace acordar Es un su video de spot Moreno. campaña. Hay un video de Moreno que también está corriendo. Este, está bueno. es Pero un pará, boxeo. lo podemos ver más porque no hay Tiene muchos música, encima tiene rostros en música, ese boludo. video. No es el pelado, ¿no? Es el canoso. Es el canoso, exacto. Es el protagonista de los tres videos. El tipo está andando a caballo, está haciendo... Es fantástico. Es un chad, ¿eh? Es medio de esos tipo sugars, ¿o no? ¿Sugar Daddy? Sí. No sé decirte, no tiene tanta plata. De No, hecho, pero como tiene- que esos señores que se cuidan. Eso sí, puede ser. Su mujer es una suerte de como homeópata médica que no cree en la medicina occidental, entonces ofrece un montón de Mirá. alternativas. Ay, no, Es medio Em, Karina. Como la Karina, algo, ¿no? hay algo ahí. Hay algo ahí. Tarotista. Bueno. Este tipo es una figura muy polarizante en ¿Cómo se llama, perdón? Rumania. Kalin Georgescu, como dice ahí en su... Georgescu. Exactamente. Es un tipo que viene planteando hace tiempo que hay que salir de la Unión Europea, que Rumania tiene que salir de la Unión Europea, que el aliado natural rumano no es Estados Unidos, sino que es Rusia, que está ahí al ladito. Está en contra de apoyar a Ucrania en la guerra de Ucrania. De hecho, Rumania le dio $1.000 millones en armamento a Ucrania en lo que va de la guerra y él opina en contra de eso.
Y venían midiendo en las encuestas un 5%. De hecho, él militaba en un partido muy de derecha y lo echaron del partido de derecha por ser demasiado de derecha. O estrictamente hablando, lo echaron porque él está más en contra de la Unión Europea que el partido al que pertenecía. Pero en eso se diferencia con Milei entonces. Sí, es un nacionalista. En Europa, en general, los tipos que ocupan el espacio ideológico de Milei tienden a ser nacionalistas. En todo el mundo, salvo acá, A claro. diferencia de acá, que son cipayos. Acá, en Chile, en Uruguay, si vos te fijás, en América Latina, Claro. los mileístas o los parecidos a Milei son más parecidos, son más liberales. Cast en Uruguay, que sería el mileísmo, Claro. también es liberal. Kaiser también. En Chile, perdón. Este tipo se plantea en contra de la Unión Europea, lo echan del partido y dice voy a hacer elecciones como independiente sin partido político, cosa que Wow. en Rumania se puede. Y hace una campaña sobre todo basada en interacciones en redes sociales, sobre todo en TikTok. El tipo le va muy bien en las encuestas medidas 5%, fueron las elecciones el domingo pasado y sacó 23%, ocupando el primer eso, ¿no? lugar. Es tremendo, ¿eh? Va al balotaje. Ah, ok. Va al balotaje contra una mujer que se llama Elena Lasconi. Ella es una europeísta de centro derecha, una mina dentro de todo liberal, y tienen que ir ahí a disputar. El que salió tercero es el partido histórico de Rumania, que es el Partido Socialdemócrata. Es la primera vez en la historia del Partido ¿Y Socialdemócrata la que que no va gana al balotaje, balotaje. cuántos puntos sacó? ¿Te acordás? 18. Ok, están Ah, ahí. o sea, puede ganar este tipo. Este tipo puede ganar porque de hecho el cuarto puesto lo ocupó el partido del que él se fue, del partido del que lo echaron, y ya llamaron a votarlo a este hombre. Y la mina que ganó ahora es, en términos culturales, mucho más liberal que Rumania popularmente. ¿Se entiende lo que quiero O sea, decir? todo está a la derecha. O sea, ella es una mina de centro derecha, conservadora en términos geopolíticos, es decir, mantengamos la posición que tenemos. Sí, no estúpida como los nuestros. No, más allá de... Ok, bueno, perdón, te van a bardear. No, quiero decir, ella dice, seamos aliados de la Unión Europea, seamos parte de la Unión Europea, seamos aliados de Estados Unidos, juguemos en Occidente, en ese sentido es conservadora, pues Rumania viene jugando en Occidente, es una mina liberal en lo económico, en todos los sentidos, y es una mina liberal en lo político, en lo social. Es decir, que... Más progre, ponele. Claro, para usar terminología Sí. vernácula acá, propia de acá. Liberal de porque izquierda. No creo que le digan progreski. No, claro. No creo. Y Kalin es más conservador en lo Este social. tipo es mucho más Dios, conservador. patria y familia, de digamos. hecho, yo les contaba de Guardia de Hierro hace un ratito, porque una de las razones por las cuales lo acusan a este tipo de ser de ultraderecha es porque ha dicho cosas a favor de Guardia de Hierro, esa vieja organización Ok. nazi que gobernó Ucrania en los años 40. Ah, ahí va, como un negacionista. No. No. Es un reivindicacionista. Claro, exactamente. sea, No, peor todavía. Sí, no es exactamente, no es que el tipo dijo no matamos judíos ni nada de Mató eso, sino muy que pocos judíos, había que matar más. Sí, es más una reivindicación del nacionalismo de aquellos tiempos. Sin hablar específicamente de judaísmo y de un problema que en realidad es más propio de Rumania, que son los gitanos. Ellos se llaman, en Europa le dicen romani, que mataron muchísimos gitanos, los nazis rumanos. Este tipo hizo campaña por TikTok. Le fue muy bien en TikTok, sacó 23% y ahora está en discusión por parte de la Corte Suprema de Rumania, que está controlada por los partidos conservadores, si anulan las elecciones y las repiten. ¿Qué? No, Eh, insólito. No puede ser. Es realmente un montón. ¿Por qué? El argumento central es que podría haber habido guita rusa en la campaña de este flaco. Si la repiten, lo sacarían. ¿Qué? Chabón. Sí, la verdad, eso no está Ok. especificado todavía. Ya, de hecho, antes de las elecciones inhabilitaron a una candidata nacionalista para que no se presente porque también tenía posiciones anti-Unión Europea. En todo caso... Ah, bueno, bárbaro. sí. Muy legal todo. Recontra. En todo caso, es una elección que Putin festeja. Este es un tipo que ha hablado a favor ¿Por qué de... apoya a Rusia si...? En toda esa zona de Europa, vos tenés... Sí, es una mezcla rara, ¿no? Como es nazi y al mismo tiempo apoya a Rusia. Como- No es tan raro eso. Es nacionalista. Claro. No necesariamente es nazi en el sentido alemán de la palabra. Es un nacionalista y que apoya en algún sentido o le cae bien en algún sentido una organización nacionalista nazi, antisemita, pero
Quiero decir, no es parte del partido nazi. Nunca fueron nazis, nunca se afiliaron al partido Ok. nazi. Es otra cosa, otro tipo de antisemitismo y otro tipo de partido Ok. político Un en otro país. nacionalismo antisemita, no nazi, ponele, o no Exactamente, tan nazi. y profundamente católico. Ok. No católico, no, ortodoxo rumano, que vieron que en todo el este de Europa cada país tiene su propia iglesia católica, que es la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa rumana, la iglesia ortodoxa ucraniana, etcétera, etcétera, etcétera. Me perdí, ¿qué estaba explicando? Y yo supongo que va. Creo que estabas explicando por qué apoya a Ahí Rusia. va. Supongo que ¿Por porque qué se salto. repiten las elecciones, me parece? Ah, No, pará, ¿tenemos ¿por qué, eso? por qué apoya? Sí, No, ¿por qué no, apoya pero a Putin? eso iba a la Ok, explicación que preguntó Diego de por qué apoya a Putin siendo conservador. Sí, todo el este de Europa vos tenés dos grandes influencias culturales y políticas que son Occidente o Europa Occidental y Europa Oriental o Rusia. Y ahí vos lo ves hasta idiomáticamente. En el este de Ucrania la gente habla ruso. En la parte que está conquistando ahora Putin, la gente habla ruso, no habla ucraniano. En el oeste hablan ucraniano. El histórico disputa entre los rumanos, digamos, entre el viejo nacionalismo rumano y el viejo liberalismo rumano, es que los liberales rumanos hablaban en francés y los nacionalistas rumanos hablaban en rumano, que es un idioma propio de allá. quilombo. Hay una lógica siempre ahí de que los partidos nacionalistas del este de Europa tienden a querer desarrollar una identidad propia como país y que suele ser más cercana a la identidad que les propone Rusia que aquella que les propone Alemania o Francia. Suele ser esa disputa. Lo mismo que acá uno podría decir Rosas era más hispanista que Alberdi y Claro. Alberdi era más anglófilo o Sí. más francófilo. Sí, y está la tercera opción que serían, como allá, ¿no? Tenías esta habla rumana, que en nuestro caso serían, no sé, los pueblos originarios, y después estás entre dos conquistadores. Bueno, Rusia hay algo ahí. o Occidente, Claro, sí, hay algo España ahí. o Inglaterra. Es un buen paralelismo. Y en este caso, el tema es, ¿nosotros somos parte de la Unión Europea y por lo tanto parte de Occidente? ¿O somos algo propio nosotros? ¿Somos neutrales y somos rumanos? Que esto así lo plantea este hombre, que él busca la neutralidad. Y dice, bueno, yo quiero que seamos rumanos, neutrales y no parte de la Unión Europea, que nos vayamos a la Unión Europea. En algún punto está el planteo así, aislado. Lo está bueno. bancás, claro, El re. problema es que yo es medio antisemita, ¿viste? Pero bueno. Sí. A y mí medio me conservador. pasan cosas Pero antes de parecidas. cerrar, quería saber, entonces, ¿cómo se define esto de las elecciones que se repiten o no Bueno, se repiten? ¿Cuándo se el sabe? lunes nos enteramos qué dice la Corte Suprema de Rumania. Mañana hay otras elecciones, porque fueron las elecciones presidenciales Ok. y mañana son las elecciones legislativas, donde esperan que haya un resultado mucho más a favor del nacionalismo de lo que se esperaba antes, dadas los resultados del domingo pasado. Y el lunes nos enteramos si se repiten o no se repiten las elecciones a presidente. En todo caso, es algo que si te interesa ver qué está pasando allá, qué está pasando en Ucrania, qué está pasando en Rusia, qué está pasando en Europa en general, qué está pasando con la guerra, vale la pena estar atento a las elecciones en Rumania. Hace poquito fueron las elecciones en Moldavia, que es ese paísito chiquitito, ¿se acuerdan? Que está entre Ucrania Yo no sabía que existía ese. sí, y Rumania, y ganó la opción liberal pro-yanqui. O la liberal otanista o liberal europeísta, que se esperaba que ganase la nacionalista. Y ahora, bueno, puede volverse a producir eso en el balotaje, donde la gente decida mantenerse en la Unión Europea, mantener el En el statu quo. balotaje, ¿quién tendría más chance teniendo en cuenta los candidatos que sacaron? Es muy temprano, todavía no sabemos ni si va a haber segundas elecciones. Tiene sentido, tiene sentido. Perfecto, bueno. ¿Y se sabe la posible fecha del balotaje o ni siquiera? No, nada. Ok. todavía nada. Ok. Bueno, gran columna. la Gran verdad. columna, encantó. acá te dicen el Tenenbaum Internacional en el grupo, así que ya te quedó el Está apodo. bien. Así Está que, bien. bueno, Lo estaremos aceptó. viendo. Lo Sí. aceptó. ¿Qué pasa con Rumania? Chicos, de repente Rumania es importante en nuestra cabeza. Siempre fue importante porque ahí viene Drácula. Es verdad. Es ¿Tiene verdad, es sentido? verdad. ¿Y el empalador era de ahí, no? Sí, Vlad the Impaler era de ahí. Ay, chicos, qué horror Y si esas lo cosas. piensan, en algún sentido, sin Drácula no hay Batman. Así que es muy importante. Listo, banco. Evento banco, canónico Rumania. Completamente, Lugar canónico. por supuesto. Listo. Bueno, vamos con un tema y ya venimos. Muchas Gracias. ¿Siendo gracias. Rusia o no? Eso es ustedes. Ja, ja, ja. Man, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Check it out. Say. Quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera.
quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen.